Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos y todo el que nos escucha en esta hora, en este tercer día de la Semana Santa. Les saluda Elmi Rosario Galarce y en nombre de mi esposo, José A. Tony Rosario Benítez, somos los pastores de la Iglesia Alfa y Omega de las Piedras. Hoy tengo el honor de presentar para todos ustedes el mensaje que Dios nos ha dado a través de esta emisora WFAB 890 AM. Principalmente les estaré hablando sobre la Santa Cena, que es un memorial profético. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 11:26. Bien, ¿qué significa la cena del Señor? La iglesia primitiva recordó que Jesús la instituyó en la noche de la cena pascual, Lucas 22:13-20. Así como la Pascua celebraba la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, de la misma manera la cena del Señor celebra nuestra liberación del pecado a través de la muerte de Cristo. Podemos ver que a través de toda la Biblia diferentes significados para la Sagrada Cena. Encontramos que la cena es del Señor y que Él la proclamó y que Él fue el que la propuso. Es una comunión santa y hecha en memoria de Él. Es un privilegio del pueblo de Dios celebrar esta gran ordenanza que nos dejó. Es un recordatorio a la vida santa y piadosa que debemos llevar. Es un acto de consagración espiritual. Es un recordatorio de su muerte y sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Es una anticipación a su segunda venida, la cual estamos esperando con ansia. ¿Y cómo se instituyó la Cena del Señor? Busquemos la Biblia en 1 Corintios 11:23-34. Y ahí se basa esta reflexión. Primeramente vemos en el versículo 24 que es una celebración de acción de gracias, donde el Señor Jesucristo dio gracias y nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos celebrar la cena con reverencia, pero con gran gozo y alegría. Es una celebración de obediencia cuando dice tomad, comed, según nos especifica el versículo 24. La celebración en memoria de Él, hacer esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí, según se especifica en el versículo 25. Es una experiencia personal e individual que tenemos con el Señor. Y es para todos los que seguirán creyendo hasta que Él venga. Es una celebración de comunión, donde vemos que la copa está en comunión con la sangre de Cristo y el pan está en comunión con el cuerpo de Cristo. Es una celebración de confesión, de abrirnos ante el Señor, donde dice, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. Versículo 26. La gloria de la celebración no es la cruz, sino el trono. La cruz es solamente un paso hacia el trono. Es una celebración de expectación, de expectativas, donde vemos en el versículo 26, la celebración tiene su propósito y tendrá su consumación. La celebración debe observarse hasta que Él venga. Es uno de los mandamientos o estatutos que debemos, ordenanzas, debo decir, que debemos celebrar en nuestros grupos religiosos cristianos, en nuestras iglesias. Es una celebración para autoexaminarse, autoevaluarse, según se indica en el versículo 28, en donde vamos a ver nuestros hábitos y nuestras faltas, en donde verificamos a ver en qué estamos fallando y cuáles son nuestros hábitos que a veces nos alejan del Señor porque nos ocupan todo nuestro tiempo. Y ver también nuestro nivel de espiritualidad. Es una celebración de comunión y compañerismo, donde dice en el versículo 33, esperaos unos a otros, porque hay comunión con Dios y hay comunión con Cristo
y con el Espíritu Santo. Y bien también hay comunión entre todos los hermanos. Y ese es el propósito para el cual nosotros celebramos la Santa Cena en nuestros templos, en nuestras iglesias. La Cena del Señor es como un gran puente que se extiende a través de toda la historia de la iglesia. Vemos una punta que descansa en la cruz y la otra punta en su segunda venida. O sea, en el pasado, cuando crucificó su vida en la cruz por salvar nuestro pecado, y la otra en el futuro, esperando su segunda venida a buscar su pueblo. Y vemos en Mateo 26, del 20 al 22, donde aparece una pregunta de evaluación. ¿Acaso soy yo, Señor? Y vemos que esta pregunta explora el corazón antes de participar de los símbolos de la Santa Cena, en donde el Señor Jesucristo tenía mucho que decir sobre el corazón de los hermanos, en ese momento de sus discípulos. Los discípulos deseaban saber la verdad. Cualquier auténtico hijo de Dios ha de desear la verdad, aunque ésta queme, aunque ésta nos delate, porque ve nuestro interior, ve nuestro comportamiento, nuestro carácter. Posiblemente en sus mentes, refiriéndome a los discípulos, estaban buscando una respuesta a la causa que motivó esta pregunta de su amado Maestro. ¿Habían traicionado ellos al Señor y no lo sabían? Se preguntaban interiormente. Dios envía al Espíritu Santo a que explore el corazón del creyente antes de celebrar la Santa Cena o de participar en ella. Puede ser mediante su palabra o por medio de un pensamiento, un mensaje, un himno o una oración de renovación para verificar y arrepentirse de los pecados cometidos, porque debemos estar limpios antes de hacer la comunión o tomar la comunión. Es una pregunta llena de sinceridad y lealtad, donde la lealtad del discípulo, había sido cuestionada. Ellos preguntaron y esperaron una respuesta. La comunión no debe tomarse con un espíritu ligero e irreverente. Tiene que ser un acto de conciencia. La gente vive como si el hecho de ser cristiano no significase nada, y muchas veces hacen uso de esta comunión, de esta Santa Cena, pues por hacerlo. La pregunta implica que cada uno de los discípulos que hablaba era consciente de su debilidad. No se creían mejor que nadie, sino que esperaban, ¿verdad?, que en algo habían fallado. Esta pregunta, ¿acaso soy yo, Señor?, es una pregunta conmovedora. Hay un tipo de personalidad que se ofendería porque el Señor dijo que alguien del grupo de sus discípulos, de los que estaban allí comiendo en la Santa Cena, sentados a su mesa, iba a traicionarle. ¿Significa algo para usted la Santa Cena en cuanto a sus emociones? ¿Siente que su corazón se conmueve cuando sirve al Señor? ¿O lo hace simplemente como una obligación? Estas son preguntas de autoevaluación para ver cuál es nuestra condición espiritual. El cargo que tan justamente hacía el Señor era una daga que se clavaba en los corazones de los discípulos, y esta pregunta hacía sangrar aún más la herida. Era una pregunta que salía de lo profundo del corazón, porque Jesús sabía que ellos eran débiles, pero que Él estaba con ellos para ayudarlos a levantar. Es una pregunta reveladora. Los que eran inocentes fueron los primeros en hablar, pero los culpables siempre se esconden, y eso pasa en la vida actual. El que es culpable, pues no procesa y no se abre para reconocer la verdad de lo que han pasado, de los errores que han cometido. Mientras que los inocentes, ¿verdad?, tienden a hablar, a decir qué pasó y buscan, ¿verdad?, de exteriorizar sus pensamientos sin ningún temor. Hizo que cada uno se viese descubierto por la luz y que se presentase tal como era. El tono de la voz que tenían los discípulos
revelaba lo que era cada uno. Para ello, era suficiente con esa simple pregunta: ¿acaso soy yo, Señor? Así que evaluemos nosotros: ¿acaso soy yo, Señor, que estoy haciendo mal uso de la Santa Cena? ¿De este mandato que dejaste antes de morir en la cruz? Y bien, hasta ahora he descrito lo que es y debe ser la Cena del Señor. Ahora pasaré a hablarles de lo que se describe en 1 Corintios 11, 17 al 34, en donde vemos los abusos que habían en la Cena del Señor. Por causa de la creciente tendencia que ha habido al reclamar cualquier pérdida o daño, muchos de los productos que compramos hoy en día en las tiendas llevan impresa una advertencia para dar a conocer los peligros potenciales que se conlleva el uso de algún objeto. Pablo magistralmente incluyó algo semejante a esto en su carta a los Corintios. Si tuviera una etiqueta, esa carta diría: cuidado, la cena del Señor podría dañar su salud. Y más adelante veremos por qué Pablo diría eso. Otro de los síntomas del desamor que caracterizaba a la iglesia de Corinto era la falta de respeto por la Santa Cena. Aunque esta sección es uno de los pasajes mejor conocidos entre los cristianos de todas las épocas, pocas veces se oye mencionar lo que motivó al apóstol Pablo a escribirlo. Con frecuencia se oye alguna herejía enseñada a base de esta porción bíblica, porque los hermanos no han tomado en cuenta la problemática que animó a Pablo a redactarlo. Vamos a identificar el problema que se presenta en 1 Corintios 11, 17, 22. Podemos ver que en el Antiguo Testamento, después del éxodo de Egipto, Dios dio al pueblo escogido varias maneras en que debían recordar lo que Él había hecho a su favor. Debían poner recordatorios en los postes y en las puertas de sus casas, celebrar la Pascua y las otras fiestas para que cada vez que entraran en sus hogares tuvieran motivo para acordarse de la providencia divina. Deuteronomio 6, 6, 9. Cuando nuestro Señor estableció la cena en la noche antes de su muerte, hizo lo mismo. Les dejó una celebración para que convocaran y evocaran diariamente y en sus reuniones como iglesia su obra de redención. Tomó los dos elementos más comunes que existen en la mesa, el pan y el vino. Les dio un nuevo significado. Al partir el pan les dijo que así sería partido su cuerpo, y al beber el vino les indicó que su sangre sería derramada. De manera que desde ese día en adelante, cada vez que partieran pan y bebieran vino, conmemorarían su muerte en la congregación y en sus casas. Y eso se describe en Mateo, en Marcos, en Lucas. En la iglesia de Corinto, los hermanos seguían la costumbre establecida en las otras iglesias, como en Hechos 2:42, 47 indica, reuniéndose con frecuencia para comer juntos, compartir lo que tenían y recordar la muerte de Cristo por ellos. Hasta donde podemos investigar, esa celebración era parecida a la de hoy, en que cada quien trae un platillo especial y todos participan de toda la comida. Sin embargo, en lugar de que la comunión resultara en una muestra de unidad en Cristo, era motivo de división en esos días. Podemos ver a los ricos que traían sus manjares y se sentaban por un lado, mientras que los pobres comían sus alimentos más sencillos, pero aparte. De manera que algunos hasta engordaban por la glotonería, mientras que otros se quedaban con mucha hambre. En lugar de ser una ocasión para mostrar amor, provocaba diferencias entre ellos, división de clases. Pablo reconoce que hay algo de bueno en mantener ciertas distinciones. Es inevitable que éstas existan y hasta pueden proveer una manera de observar quiénes son los aprobados
ante los ojos de Dios y ayudar a distinguir entre lo verdadero y lo falso, el bien y el mal. No obstante, cometían abusos, haciendo diferencias entre clases sociales. Cada uno trataba de adelantarse en la fila y conseguir lo mejor para sí mismo. ¿No les parece que esto es lo mismo que está pasando hoy en día? Donde la gente se van a los supermercados, a veces teniendo compras en sus casas, pero quieren llenar sus alacenas de tantos alimentos porque lo que piensan muchas veces es en la comida. Y se olvidan que hay que dejar espacio para aquellos otros que también tienen necesidad. Así que cuidémonos también nosotros de participar de esa costumbre. En este momento tan difícil, en donde estamos en cuarentena por el virus que está coronando al mundo entero. Y bien, los corintios engordaban y se emborrachaban por el exceso de comida y bebida, sin importarles que no alcanzara para los demás. Entonces, vemos que una actividad que se había establecido con el fin de unificar al pueblo de Dios llegó a ser causa de su destrucción, porque cada uno buscaba su propio bien. Pensaban en sí mismo y no en la muerte de Cristo. Aunque seguían el ritualismo indicado como verdaderos religiosos de esa época, se discriminaban unos a otros. Los ricos se comportaban muy piadosamente, pero apartaban las suculentas comidas para sí mismos. Tal vez querían formar una agrupación local de la comunidad de socialistas cristianos, como se haría hoy en día. Podemos ver que al final del banquete procedían a tomar los elementos de la Santa Cena, el símbolo de su unidad en Cristo. Sin embargo, Pablo les advierte y les dice que este acto que ellos celebraban no podía llamarse la Cena del Señor, pues no era para recordarlo a Él, sino que cada uno pensaba solo en su propio cuerpo, causando más mal que bien. Y ahí vemos, ¿verdad?, que estaban divididos y desenfocados. Por lo tanto, Pablo les recuerda los propósitos de celebrar la Santa Cena, como debe ser, según lo estableció Jesús. Y lo vemos en 1 Corintios 11, 23 al 26. Por eso, el apóstol los invitó a echar una mirada al pasado. Les recordó que la Santa Cena fue establecida para conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les recordó los 3 propósitos, los cuales son: número 1, recordar a Cristo y lo que Él hizo a nuestro favor. 2, proclamar su muerte y lo que significaba. Y 3, esperar el regreso en su segunda venida. Estos 3 objetivos, por lo tanto, no se lograron en esas ceremonias. Había tanta lucha por motivos egocéntricos y confusión que se les había olvidado la verdadera intención de la cena. Y vamos a ver en 1 Corintios 11, 27 al 34, cómo indica la palabra tomar la cena indignamente, como estaban haciendo los corintios. Muchos de los participantes eran culpables de comer y beber indignamente, aunque cumplían con el ritual religioso. Su forma de actuar traía deshonra al nombre de Cristo. Deberían juzgarse a sí mismos para que Dios no los castigara con enfermedad o aún la muerte. Estaban expuestos a 3 peligros. Podemos ver, número 1, el peligro de participar de una manera indigna. Debemos tomar nota de que indignamente es un adverbio, no un adjetivo. Modifica la acción de comer y beber, no al mismo sujeto, a la persona. Tiene que ver con la manera en que actuaban, no con su propia indignidad al hacerlo. No quiere decir que quien comparta la cena sea digno o sea perfecto. La verdad es que todos nosotros somos indignos o imperfectos, y eso es lo que da el verdadero significado a la cena, recordándonos a todos en el pasado y aún en el presente, y también pasará en el futuro, que Cristo murió por gente injusta,
tal como nosotros, porque no somos perfectos. Sin embargo, es peligroso intervenir en esta celebración de manera inapropiada. Esta exhortación no quiere decir tampoco que hay que hacerlo sin equivocarse en lo absoluto. El problema de los corintios era que intencionalmente la habían convertido en la fuente del desorden y la división. Hacían burla de la finalidad espiritual de este gran evento. El segundo peligro es de ser culpado del cuerpo y sangre del Señor. En la escena moderna, con frecuencia vemos en las noticias que la gente rebelde quema la bandera de su país para protestar por algo que no están de acuerdo. Pensamos que una ofensa a la bandera es un acto en contra de la patria. Por lo tanto, menospreciar el símbolo equivale a despreciar lo que éste representa o esto representa. Pablo también utiliza la misma idea en relación con la Santa Cena. Al hacer lo que hacían, estaban mofándose de lo que significaba el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos valorar entonces nuestros privilegios y tomarla con ese espíritu de sumisión y arrepentimiento. El tercer peligro es el de no reconocer el valor del cuerpo del Señor. Los corintios no estimaban apropiadamente al Señor haciendo lo que hacían. Por eso, debían evaluar sus motivaciones y asegurarse de que participaban de manera correcta, recordando lo que había hecho por ellos. Si no tenemos cuidado en cuanto a este asunto, Dios nos disciplinará. La evaluación que Pablo pide que se haga tiene que ver con nuestra actitud hacia la cena. Si no nos corregimos, el Creador tendrá que intervenir trayendo enfermedades y si no respondemos a esa advertencia preliminar, lo hará más drásticamente hasta llegar al punto de quitarnos la vida. Y podemos pensar, ¿verdad?, que la situación por la cual estamos pensando, Dios te está hablando al pueblo, al arrepentimiento. Por eso, debemos examinarnos y asegurarnos de que no atraeremos sobre nosotros la ira divina. En conclusión, el apóstol les exhorta a este pueblo a no usar la cena del Señor para llenarse el estómago, sino para gozar de comunión unos con otros y recordar la muerte de Cristo. Debían dejar que los demás se sirvieran primero de lo mejor, y si tienen demasiada hambre, o si la tenían esa demasiada hambre, era preferible que antes comiesen en casa y que vinieran preparados a gozar en amor de la reunión con sus hermanos en Cristo. Eso lo vemos al final del capítulo, el versículo 34. Hermanos, es tiempo que reflexionemos y nos autoevaluemos. Es momento de abrir nuestros corazones y ser transparentes. Este problema surgió en este pueblo de la práctica de unir la celebración de la Santa Cena con una cena familiar en la iglesia como se acostumbraba en ese tiempo. Nosotros no tenemos el mismo problema porque hoy normalmente en nuestras iglesias no se mezclan estas actividades. Sin embargo, sí tiene aplicación. En otras ocasiones en que la iglesia se reúne para fraternizar surgen problemas similares como los que sucedían en Corinto. Y podemos evaluarnos cómo nos conducimos cuando acudimos a reuniones sociales con los hermanos de la iglesia. Habrá actividades a las que vamos para tener compañerismo, pero, sin embargo, en realidad muestran divisiones entre nosotros, conflictos. Una de las prioridades que Dios tiene para su pueblo hoy es que estemos unidos. Debemos unirnos con otros para recordar lo indignos que somos de su amor, el gran precio que pagó por nuestra redención. Expresar gratitud por el perdón de nuestro pecado, perdonando a otros y mostrando interés en las necesidades de los demás. Si Pablo pudiera visitar nuestra iglesia esta misma semana de Semana Santa o cualquier otra semana del año,
porque ahora no podría ser porque estamos en cuarentena, que ahora está, y tenemos que mantenernos en nuestras casas. ¿Tendría necesidad de dejar una advertencia semejante a la que dio a la iglesia de Corinto? ¿Dónde hace falta una demostración clara del amor hacia nuestros hermanos? ¿Qué puede hacer usted al respecto? ¿Qué puedo yo hacer al respecto? Evaluémonos y busquemos una verdadera explicación y que podamos mejorar nuestro carácter y ser mejores cristianos. En conclusión, la Cena del Señor nos sirve para conmemorar, comunicar, para apropiar, para participar y para anticipar. Todos esos verbos se los voy a explicar, en donde podemos decir que nos conmemoramos la Cena del Señor, porque Cristo no dejó ningún monumento, no escribió ningún libro. Lo que nos dejó fue una cena, una comida de comunión, por la cual podemos sentirnos más cerca de Él y recordar el sacrificio de su cuerpo y su sangre, que entregó por nosotros al morir. Esto nos sirve para hacer una mirada hacia atrás, una mirada al pasado. Para comunicarnos, no adoramos a un Cristo muerto en esta santa comunión, sino a un Cristo resucitado. Cuando las personas comparten el pan y el vino, dan gracias y adoran, y usan esa oportunidad para renovar su comunión con el Señor resucitado. Y esto es la mirada hacia arriba, hacia nuestro Creador. Nos apropiamos, sí. Jesús dijo a sus discípulos que tomaran el pan cuando se sentó con ellos. Esto no es una obra teatral de un solo hombre. No somos espectadores, pero estamos profundamente implicados. Si participamos de la Cena del Señor con la actitud correcta, recibimos la gracia y el poder de Dios para la vida cristiana. Y esta es la mirada hacia adentro, hacia nuestro interior, una retroinspección. Participamos, sí, los discipulados bebieron todos de la copa al ir pasándola de unos a otros. Es de hecho una oportunidad de compartir. Los creyentes no se reúnen de esta forma simplemente como individuos, sino como una familia. Esta es la mirada hacia afuera, hacia nuestros semejantes y especialmente hacia nuestra familia y familia espiritual. Nos anticipamos. Cristo dijo a sus discípulos que la Cena del Señor debía realizarse regularmente hasta su regreso. Cuando Él vuelva, nuestra comunión con Él será directa, cara a cara. De esta forma, la Santa Cena apunta hacia el futuro. Esta es la mirada hacia adelante, porque estamos esperando al Señor que nos venga a buscar y iremos a reinar con Él por la eternidad. Verdaderamente, ¿verdad? La Cena del Señor nos crea un escenario para uno recordar el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y lo cual podemos comunicar que nosotros somos salvos por fe y que vamos a resucitar una vez muerto, ¿verdad? Como Cristo lo hizo, para ir a reinar con Él. Y que verdaderamente, ¿verdad? Podemos apropiarnos, donde vamos a ver cómo Dios nos presenta que podemos estar cerca de Él y participar de la cena con una actitud correcta y un corazón dirigido a buscar la presencia y la gracia del poder del Señor. Participamos todos de la copa, vamos a compartir unos con otros, los cristianos en una unidad de espíritu y con paz internamente para ayudar a todo el mundo. Y estamos esperando en el Señor, porque esperamos que el Señor venga a buscar su pueblo. Estamos viviendo un momento bien difícil y es tiempo de que nosotros nos detengamos a buscar el significado que Dios quiere presentarnos con esta situación que estamos viviendo a través ya de varias semanas, y quién sabe si esto se extienda más, en donde no nos podemos congregar, no podemos estar con nuestra familia, no podemos estrechar nuestros lazos de amistad con nuestros amigos y hermanos, pero sí tenemos oportunidad para estrechar nuestros lazos con nuestra propia familia interna, la familia inmediata, la familia nuclear y principalmente con nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga y terminamos con esta oración de petición ante Todopoderoso y oramos. Dios,
Solo tú eres digno de honor, gloria y adoración. Contigo, cada tormenta es superada, aún el impacto global que de COVID-19 está teniendo en nuestro mundo en general. En estos momentos te pedimos que sanes a los enfermos y protejas a los que no lo están. Da más sabiduría a los líderes gubernamentales en sus decisiones al pasar por esta pandemia de incertidumbre económica también. Fortalece a tu iglesia global. Revélanos cómo asociarnos juntos para satisfacer las necesidades de quienes nos rodean. Sigue, Señor, a través que nos permita de llegar a mucha gente, aunque nuestras iglesias estén cerradas, pero el mensaje no se ha detenido. Seguimos llevando tu palabra, Señor, para que busquemos primeramente tu presencia y buscar la dirección tuya, Señor, porque ya sabemos que tú nos vas a sacar de esto y que vamos a sacar mucho provecho y que vendrá mucha, será la cosecha y habrá un gran avivamiento. Calma también, Señor, nuestros temores, nuestros miedos. Llénanos de esperanza, alegría, paz. Y porque seguimos confiando en ti, porque tú eres nuestro guerrero, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro sanador. Usa esta pandemia para abrir el camino a una renovación espiritual como nunca ha pasado, Señor. Así anhelamos ver revelada tu gloria, tu poder y sanación. Gracias, Señor, y todas estas cosas las esperamos en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Dios nos continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión y esperamos vernos o escucharnos mañana miércoles con el próximo mensaje que tenemos para ustedes, los pastores Tony y Elmi Rosario de la Iglesia Alfa y Omega. Dios los bendiga.